Para ser partícipes de encuentros universitarios con candidatos a senador, presidente municipal y diputado federal y local por el Estado de México, al conversatorio Nuevas leyes, mejor gobierno y corrupción cero. Para dar inicio, interviene con mensaje de bienvenida y presentación del panel el doctor Marco Aurelio Cienfuegos Terrón, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y anfitrión de este conversatorio. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Me permito dar a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas a este conversatorio que se enmarca en la iniciativa denominada Encuentros Universitarios, que en esta tarde nos permite recibir en nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a la candidata y candidatos al Senado de la República por la coalición Todos por México, Alejandra del Moral, Miguel Ángel Osorio Chong y César Camacho Quirós. Nuestra universidad, que es un referente nacional e internacional por su calidad académica, de investigación y difusión de las ideas. Así lo demuestran los diversos rankings en la que ubican a esta universidad como una de las mejores a nivel estatal. Estamos plenamente convencidos de que la universidad pública es el espacio por excelencia donde deben de analizarse temas de vigente agenda para la agenda nacional, pero también de aquellos que resultan más sensibles, más apremiantes para garantizar el pleno desarrollo y la convivencia armónica entre todos los mexicanos. La Universidad Autónoma del Estado de México, con casi 200 años de vida institucional, es un espacio abierto para la reflexión, para el análisis de todas las ideas, en tanto una institución pública, autónoma, es por excelencia plural e incluyente. Quiero comentarles que en estricta congruencia se han formulado invitaciones a todas las fuerzas políticas que participan en este proceso electoral para que se sumen a estos encuentros. Y confiamos plenamente en que en el resultado de estas jornadas, estos encuentros, estos diálogos entre los actores políticos y la comunidad universitaria, habrán de obtener importantes insumos para la construcción de una agenda nacional en materia de educación, cultura y desarrollo social. Sin más preámbulo, les reitero nuevamente a los presentes que es a través y que nos están siguiendo a través de las redes sociales, refrendarles la más cordial bienvenida a este emblemático espacio universitario. Sean nuevamente bienvenidos a la Universidad Autónoma del Estado de México. Muchas gracias, Alejandra del Moral, y a los panelistas, Fernando García Cuevas, y al señor director de la Facultad de Ciencias Políticas, nuestra gran facultad aquí en la Universidad Autónoma del Estado de México. Muchas gracias a quienes nos acompañan esta tarde en este conversatorio, que es una idea estupenda del doctor César Camacho y que nos da oportunidad precisamente, como lo dice el término, de conversar con quien aspira, y hoy quienes aspiran, a ocupar un lugar en el Senado de la República, una Cámara tan importante y más en términos de lo que puede ocurrir el 1 de julio. Yo creo que es la Cámara de Seguridad de la República y por eso es importante el que tengamos este conversatorio, que no solo es de estas campañas tradicionales de grandes mítines, sino aprovechando las redes sociales y sobre todo para expresar algunas inquietudes. El tema nos mueve para poder hablar muchísimas horas, pero lo que queremos más bien es escucharlos a ustedes. Y por eso yo seré sumamente breve y solo recordando que el término Senado fue precisamente una creación en el Imperio Romano y que precisamente ese término tiene que ver con algo que el Imperio Romano formuló, que es precisamente una carrera para ascender a ese lugar después de haber pasado desde regidores
tenían que cubrir una carrera como regidores de caminos, de agua, etcétera, para ir conociendo todo lo que era la actividad de las comunidades. Y así fueron subiendo a procónsules, a cónsules, hasta llegar precisamente al Senado, y por eso quienes llegaron al Senado fueron verdaderas autoridades, filósofos, políticos, políticos con mayúscula, porque lo que precisamente lograron en el Senado romano fue reunir esta calidad intelectual que no es otra cosa sino producto de la inspiración que ya Platón y Aristóteles, entre otros, habían dejado. Así es de que qué bueno pues que tenemos esta oportunidad, porque me parece a mí que el origen de nuestros males, y me refiero a los personales, a los familiares, a los de comunidad, a los de país, es la ignorancia. En la medida que podamos erradicar esa ignorancia, y qué bueno que lo puedo decir aquí, precisamente en donde se lucha para erradicar la ignorancia, pues en esa medida vamos a mejorar el desempeño en las instituciones. Hoy tenemos candidatos que tienen una gran formación, una gran experiencia, y lo digo sin lisonja, lo digo con absoluta objetividad, porque son personajes de la vida pública mexicana, han estado expuestos precisamente al juicio de la opinión pública, que siempre es un juicio duro, a veces para bien, a veces para mal, pero estar expuestos al juicio público precisamente es lo que va generando esta conformación del ser humano. Así es de que yo creo que tenemos pues candidatos que llegan con una gran formación política, de esa que aquí se estudia, que estudiamos juntos en diversas materias, pero sobre todo porque unido a ese conocimiento, pues tenemos también la experiencia, y la experiencia es insustituible. Y termino solamente expresándoles en una metáfora esto de la experiencia, porque cuando un niño está jugando con los cerillos y su papá le dice, deja esos cerillos, te vas a quemar, el niño sigue jugando y los deja hasta que se quemó. Esperemos que no tenga que sucedernos eso con las instituciones de la República y que aprovechemos bien la experiencia. Enhorabuena y muchas gracias por la participación en este conversatorio. Ha sido síndico procurador, presidente municipal, diputado local, diputado federal, coordinador de los diputados federales. Ha tenido diferentes encomiendas en el gobierno en los 3 niveles, estatal, municipal y nacional. Ha sido subsecretario y bueno, ha sido también consultor internacional en diferentes áreas. Tiene diversas publicaciones y conferencista a nivel nacional e internacional. Tiene usted el uso de la palabra, Fernando Alberto. Para mí es una gran distinción tener el privilegio de participar en este conversatorio que aborda temas fundamentales y prioritarios para nuestra sociedad en el país entero, por supuesto, en el Estado de México, que tiene que ver desde luego con la aspiración, el propósito de tener un mejor gobierno y también el de abordar seriamente el tema de la corrupción, con la consigna de corrupción cero. En este sentido, bien vale la pena discernir sobre la importancia del buen gobierno, que si bien es cierto es un compromiso, la corrupción cero es una obligación. El compromiso que tiene que ver con el buen gobierno parte desde la descripción y clasificación que la propia Organización de las Naciones Unidas ha realizado sobre este tema, en donde enlista cuando menos 8 elementos fundamentales que son los que caracterizan o los que definen un buen gobierno, que va desde el grado de la participación ciudadana, la eficacia
de la operación y funcionamiento de las instituciones públicas, el tipo de gobernanza que se responsabiliza de la vinculación entre el gobierno, en este caso de la República, los estados y los municipios, la eficacia y fortalecimiento de las instituciones públicas, de los estados, de los municipios y por supuesto el diseño de las políticas públicas que deben corresponder sin lugar a dudas a las expectativas fundamentales de la sociedad en su conjunto. En este sentido, ambos compromisos son todo un reto y son todo un desafío, que por eso particularmente celebro la iniciativa del doctor César Camacho Quirós cuando decidió impulsar este tipo de conversatorios para poder lograr allegarnos de las ideas más lúcidas y frescas de especialistas en los diferentes temas más significativos y prioritarios para nuestra sociedad, y con ellas poder construir propuestas legislativas que tengan desde luego viabilidad económica, que tengan soporte legislativo y por supuesto también que respondan a las expectativas de la población en su conjunto. En este sentido, César Camacho ha planteado de forma reiterada la necesidad de llegar al Senado de la República, por supuesto que no con las manos vacías, por supuesto que no con la intención de a ver qué corresponde hacer, sino llegar de manera contundente con un paquete de propuestas legislativas de tercera y cuarta generación que le permitan impulsar desde esa trinchera del Senado de la República las reformas que contribuyan en coordinación con la Cámara de Diputados, con el Congreso de la Unión, a soportar las acciones y decisiones que en su caso debe tomar el Ejecutivo Federal. En este sentido, lo que tiene que ver con el buen gobierno, vale la pena reconocer algunas vulnerabilidades que tenemos actualmente. Una de ellas es un nivel de confianza ciudadana que se encuentra de algún modo afectada por diferentes eventos y circunstancias. Es por lo tanto un imperativo, desde luego, recuperar la confianza, no solo individual, sino socialmente y en nuestras instituciones, para poder aprovechar íntegramente el potencial de la sociedad mexicana para enfrentar los grandes retos. Segundo, necesitamos dar paso a la instauración de una gobernanza participativa, en donde la participación de la sociedad en su conjunto, la sociedad organizada, interesada en los diferentes temas que incumben en su conjunto a la sociedad, para poder influir y para poder determinar el rumbo de las políticas públicas que ciertamente brotan bien de la iniciativa de los legisladores federales, bien del Ejecutivo Federal, pero que en conjunto vienen a construir propuestas de solución a través de las políticas públicas para resolver los grandes problemas que tenemos. Por otro lado, hay desigualdad social, no lo podemos negar. Hay una desigualdad social lacerante en muchos sentidos y que México no es la excepción. Hay una desigualdad creciente en todo el mundo y México pues no es la excepción, lo que da como resultado también tener una población de gentes que de alguna manera no logran superar los rezagos y las carencias y las faltas de oportunidades suficientes para poder allegarse una vida de satisfacción personal, familiar y colectiva. En este sentido, es un imperativo también hacer una profunda reestructuración del gobierno de la República. ¿Para qué?
para hacer una revisión cuidadosa de la distribución del presupuesto nacional, para privilegiar que la mayor parte del presupuesto vaya al impulso del desarrollo de la sociedad en su conjunto. Dar paso a una transformación radical, por ejemplo, de la política social, una transformación radical que dé el salto cuántico de la política asistencialista a una política que le dé la oportunidad al ciudadano, a la persona afectada por la pobreza multidimensional, y tenga la posibilidad real de empoderarse y de utilizar las herramientas y las posibilidades y las oportunidades que el sistema gubernamental pone a su alcance para que pueda entrar en el terreno de la autosuficiencia, recuperando así su dignidad y recuperando también la posibilidad de tener una mejor calidad de vida. En este sentido, también vale la pena referir, aunque sea de manera de pincelada, lo que tiene que ver con la corrupción. La corrupción, sin lugar a dudas, sin importar que es un problema global, que también de manera frontal lo confronta y lo atiende la propia Organización de las Naciones Unidas, lo cierto es que en el gobierno debe afinar la efectividad, la eficacia de las disposiciones legales para constituir un sólido y verdadero Estado de Derecho que impida que haya discrecionalidad a la hora de la instrumentación de las políticas públicas o de la resolución individual de servidores públicos que den paso al mal manejo de los recursos de la nación o de la entidad. Yo quiero decir que en estos conservatorios, sin lugar a dudas, nos vamos a enriquecer con la participación de los especialistas aquí presentes y reiterar que eso será la base para la integración de políticas, propuestas legislativas que sin lugar a duda se ocuparán un papel protagónico en la próxima legislatura federal para bien de todos los mexicanos. Muchas gracias. Cuenta con más de 40 publicaciones nacionales e internacionales relacionadas con derechos humanos, transparencia, acceso a la información, tecnología, protección de datos personales. Se ha desempeñado como comisionada de la Comisión para Acceso a la Información Pública del Estado de Colima y comisionada presidente de ese órgano local en el 2004. Fundadora y presidenta del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y protección de datos personales. Cuenta con un sinnúmero también de publicaciones sobre el tema y tiene usted el uso de la palabra hasta por 10 minutos. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por esta invitación. Celebro y aplaudo y reconozco esta iniciativa del doctor Camacho para tener estos conversatorios y la posibilidad de estar en esta universidad, en este recinto tan importante, conversando y exponiendo algunos puntos de vista sobre las ideas para lograr un mejor gobierno y corrupción cero. Antes de empezar, quiero reconocer que es para mí un privilegio realmente estar con tan distinguidos miembros de este conversatorio que han tenido responsabilidades substanciales para la vida del país y eso les da una autoridad muy especial para elaborar estas propuestas de mejora que creo que es un interés que compartimos todas y todos. ¿Cómo hacer de México un mejor país? Empezamos entonces con estas ideas. Adelante, por favor. El tema de la corrupción lo ha diagnosticado el propio Banco Mundial. Combatir la corrupción es un objetivo para erradicar la pobreza extrema. La misma Organización de las Naciones Unidas, en los Objetivos 2030 de la ONU, señala conjuntamente paz, justicia y fortalecimiento de las instituciones, y es ahí precisamente donde viene, y esto siguiendo con esta magnífica introducción del tema, el combate a la corrupción. Tenemos que lograr estrategias que puedan sumar en un problema que se da en todos los niveles y que no es exclusivo también de México. En el mundo, las empresas y las personas se estima, según los datos proporcionados por el Banco Mundial, que pagan alrededor de 1.5 trillones de dólares de sobornos al año.
Esto representa alrededor del 2% del Producto Interno Bruto Mundial y es 10 veces más la asistencia que se da para países extranjeros. Y un país capaz, y creo que aquí es donde nos conjuntan estas propuestas de combatir la corrupción, puede utilizar sus recursos humanos y materiales de manera más eficiente para atraer más inversión, tanto en el propio país como inversión extranjera, y crecer más rápidamente. Siguiente, por favor. 3 acciones fundamentales: compromisos creíbles y a lo largo del tiempo para que, aunque cambien las circunstancias, sea una cuestión permanente. El combate a la corrupción no debe ser de coyuntura, no debe ser de circunstancias, tiene que haber un compromiso permanente. Coordinación, es decir, no solo atañe al gobierno, no solo atañe a la administración, no solo atañe a las empresas o a los ciudadanos, debe de ser partícipe, copartícipe en estos 3 niveles y a través de normas y parámetros. Y también la cooperación, todos los que tienen que cumplir con la parte que nos corresponde. Siguiente, por favor. Tenemos que pasar del planteamiento tradicional de invertir del diseño de la forma de las instituciones por la función de las instituciones, es decir, ¿qué hacemos con las instituciones que ya están creadas? De pasar de fomentar solamente la capacidad de las instituciones para aplicar políticas, pasar y ver cómo esas instituciones combaten las asimetrías del poder. Pasarse también de solamente decir el cumplimiento del Estado de Derecho o la ley en el papel, a saber cuál es el papel que tienen las leyes, y me parece que la conjunción de ambas cámaras, tanto senadores como diputados, van a tener un papel relevante ante esto. Siguiente, por favor. Combate a la corrupción, me parece fundamental señalar 5 conceptos principales. Fin de la impunidad, incrementar también el poder ciudadano, necesitamos más participación ciudadana, este conversatorio es un claro ejemplo de ellos, hay que construir estrategias, hay que construir mejores leyes con la participación siempre de la ciudadanía, saber cuáles son esos temas que les interesa y cómo podemos lograr un diálogo permanente. Sin duda alguna, la utilización de la tecnología, este mismo evento está siendo transmitido por redes sociales, pero podemos hacer aún más, fortalecer también el conocimiento de la población, pero también la difusión de todos estos temas, actuar global y localmente, y un aspecto que me gustaría mencionar es fomentar la mayor transparencia. Adelante, por favor. Se han logrado avances principales. En 1977 el derecho a la información será protegido por el Estado. Del 2002 se publica la Ley Federal de Transparencia, pero viene un tema fundamental, 2014, ¿no?, con la reforma estructural en materia de transparencia, y 2015 con una ley general. Siguiente. Se trata aquí de propiciar piso parejo, es decir, que no haya distingo, siguiente por favor, en transparencia y datos personales. Se crea, y esto me parece un logro que hay que reconocer, como Estado mexicano, el Sistema Nacional de Transparencia, trabajar hombro con hombro los estados de la República, se crean mayores obligaciones, se crea la responsabilidad de tener una plataforma nacional de transparencia. Siguiente. Se establecen cuestiones muy técnicas, la posibilidad de denuncia a quienes no cumplen, una prueba de daño y muy pocas causales de reserva por cuestiones muy específicas. Siguiente, por favor. Sujetos obligados, hoy como nunca en este país se tiene una obligación muy clara. Todas las personas que reciban un recurso público, que reciban un peso del Estado, se tiene la obligación de rendir cuentas. ¿Esto qué es? Poder ejecutivo, legislativo, judicial, sindicatos, partidos políticos, organismos autónomos y en general cualquier persona que reciba recursos económicos, y esto me parece que no solamente hay que reconocer, sino que hay que defender, y también hay que exigir como población que estas disposiciones que ya tenemos como Estado mexicano se cumplan a cabalidad. Siguiente, por favor. Se crea el Sistema Nacional de Transparencia. Siguiente. Y aquí, ¿cuáles son algunas de en qué podemos mencionar? Porque si bien es cierto, a nivel internacional, por un Centro para el Derecho y la Democracia, México ocupa el primer lugar en su ley de transparencia y muchas cosas que se pueden mejorar. ¿En qué podemos mejorar? En contrataciones abiertas a todos los niveles, no solamente de autoridades federales, sino también estatales y municipales.
en difundir los resultados de las auditorías, que me parece fundamental que como ciudadanos tengamos esa posibilidad, en fomentar también las denuncias ciudadanas, es decir, ya tenemos la ley, ahora hay que vigilar como ciudadanos que esa ley se cumpla a cabalidad, la transparencia en municipios, cómo trasladar esa política pública en materia de transparencia y llevarlas también a todos los municipios, me parece un reto fundamental. Y bueno, pues acelerar también la respuesta de las solicitudes para tener una ciudadanía mucho más enterada. Un dato muy rápido, las solicitudes ingresadas por menores de 18 años, y esto cabe la pena mencionar, aumentó de 16 a 36.6%, y las 3 entidades que concentran mayor cantidad de solicitudes son la Ciudad de México, el Estado de México y Jalisco. Ya hay muy buenos avances, pero hay que ir aún más. ¿Y qué queremos lograr? Bueno, pues la no discriminación y que se entienda la información que nos dan las autoridades, ¿no? Poder lograr una información muy expedita. Adelante, por favor. Tenemos un gran avance también, adelante, por favor, en transparencia presupuestal, pero nos hace falta hacer más. 2017 tenemos un total de más de 250,000 solicitudes de información, pero estamos en un país con más de 120 millones de habitantes, es decir, ahí están las herramientas, podemos hacer aún más. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cuáles son los resultados de las acciones de todas nuestras autoridades? Adelante. Transparencia presupuestaria es el 6º lugar a nivel mundial, estamos muy bien en transparencia presupuestaria, solamente después de Nueva Zelanda, Sudáfrica, Suecia, Noruega y Georgia. Y creo que una actuación importante y un reto importante para los miembros de la próxima legislatura va a ser precisamente lograr mayor participación ciudadana en la elaboración de presupuesto. Estos ejercicios que se están fomentando podemos hacerlos de manera más continua, la vigilancia por parte del Congreso durante la implementación del presupuesto, en esto podemos mejorar como parte del Estado mexicano, mantener un debate ciudadano sobre la política presupuestaria antes de la presentación del Ejecutivo del presupuesto y asegurar que un comité legislativo realice y publique en línea un informe sobre la implementación del presupuesto a lo largo del año. Estas son las propuestas en concreto en materia presupuestaria que les quería compartir y sobre todo terminar con un par de ideas. Necesitamos lograr un control democrático ciudadano para lograr un verdadero Congreso abierto. Y aquí hago la invitación a instituciones académicas tan importantes como esta gran universidad, a la sociedad civil organizada, a pues la academia que se sumen a un papel proactivo y continuo de diálogo con las instituciones y con el Poder Legislativo para lograr lo que este país necesita, un Congreso abierto. Muchísimas gracias. Porque no siempre ha sucedido así en nuestro país. A veces las instituciones gubernamentales han estado alejadas de las universidades. Y hoy mismo en América Latina hay países en donde los gobiernos están atacando a las universidades, como en Nicaragua, hay que decirlo. De otra parte, retomo lo que dijo Mauricio Valdés en el sentido de recordar a los clásicos del pensamiento político, especialmente a los romanos. Y hay uno que me recordó precisamente tu intervención, Mauricio, y que se llama Polibio. Él era griego y lo trasladaron a la fuerza a Roma y distinguía el buen gobierno del mal gobierno. Nuestro tema es el buen gobierno y el mal gobierno. Y hay dos criterios muy simples, pero muy importantes que conozcamos de lo que, cómo distinguir el buen gobierno del mal gobierno. El buen gobierno es el que respeta la ley. Estamos hablando, primera tarea, respetar la ley. Y el mal gobierno es el que no respeta la ley. Y puede ser por dos razones. Uno, o por exceso de poder, por arbitrariedad, o por defecto de poder, porque no puedes aplicarlo y aparecen
zonas grises en el país en donde la delincuencia organizada está tomando el poder, ¿no? Y la otra, gobernar para todos o gobernar nada más para unos cuantos. Y la corrupción tiene que ver con eso. La corrupción es un ejercicio fuera de la ley y que además se ejerce para unos cuantos. Y ese es un mal endémico en nuestro país. Señor director, le pido, dijeron 10 minutos, al 9º minuto me hace favor de callarme. Convengamos en que las dos demandas más sentidas del electorado en estas elecciones han sido, por una parte, frenar la violencia y por otro, combatir la corrupción. En vista de que el tema motivo de esta reunión es el de la lucha contra la corrupción y el buen gobierno, yo diría, para comenzar, que el problema del mal manejo de los recursos públicos y su canalización hacia caudales privados es un mal endémico en nuestro país. Con ello no quiero decir que sea irresoluble, sino que su erradicación requiere esfuerzo e imaginación de todos. Estábamos platicando antes de iniciar esta conversación que en las nuevas políticas públicas lo que se está viendo ya no es la imposición tecnocrática de que de unas oficinas de unos iluminados salen ciertos tipos de políticas, sino lo que ahora se está viendo en innovación gubernamental es la participación del sector público, del sector privado, del sector académico, de los trabajadores y de la sociedad civil de algún otro país, casi todos nórdicos, y lo que están haciendo en materia gubernamental es la de convocar a todos a conversatorios y luego definir las políticas públicas. A este tipo de comportamiento, los especialistas, es decir, la corrupción, la llaman patrimonialismo, es decir, la confusión entre la riqueza colectiva y los bienes personales. En especial Max Weber, que todo el que estudia corrupción lo debe conocer, hacía el señalamiento de que la apropiación privada de los cargos públicos es distintiva de los gobiernos premodernos. ¿Qué es lo que llegan a hacer este tipo de gobernantes premodernos? Pues a decir, esta es mi oficina, este es mi carro, estos son mis plazas, este es mi presupuesto, y ahí se van y entonces lo reparten entre los cuates, entre los familiares, y los demás pues no cuentan. La primera distinción que se debe hacer para erradicar la corrupción es la separación entre lo que es público y lo que es privado, porque bueno, pues hemos visto que los choferes de los funcionarios públicos le hacen el mandado a la señora. Bueno, es confundir lo que es privado con lo que es público, ¿no? O aviones que son públicos llevando al funcionario a ver partidos de béisbol a los Estados Unidos, y no digo nombres porque quiero regresar sano y salvo a mi casa. La que sale afectada en todo esto es la democracia, porque entonces surgen los demagogos que prometen a las personas solucionar los problemas en 15 minutos, que ellos, los demagogos, dicen
representan al pueblo, que están al lado, y los demagogos nunca hablan de los ciudadanos, sino hablan del pueblo. Fíjense, y los problemas que los agobian al pueblo, ellos los pueden resolver en un santiamén. ¿Y por qué hablan del pueblo y no del ciudadano? Porque el pueblo reacciona emotivamente, mientras que el ciudadano es el ser pensante que critica y analiza a los candidatos, ¿no? Y que no se deja llevar por la masa. ¿Qué es lo que está pasando y cuál es la lucha política que se está dando hoy en México entre esos que reaccionan emotivamente y con los que no se puede hablar, y la gente que trata de pensar, que ir más allá, de analizar las propuestas y no irse con la finta, como se dice? Esa es la cantarela o la cantaleta con la que los líderes y partidos populistas han engrosado sus filas en todo el mundo. El populismo es un mal que afecta no solamente a México, sino a todo el mundo. Por ejemplo, Donald Trump anduvo pregonando en su campaña que limpiaría el pantano, drain the swamp, en Washington, lo que significaba hacer tabla rasa de los políticos corruptos en la capital de Estados Unidos. Buena frase para ganar adeptos. Y ganó. Pero ¿qué es lo que está pasando ahorita? Que la realidad le está golpeando duramente. Ahora el magnate neoyorquino está metido en un severo lío con la trama rusa, una serie de demandas por acoso sexual. Cada día le sale una nueva. Parece que es bastante inquieto el tipo. Indicios de obstrucción, indicios de obstrucción de la justicia, investigaciones sobre el mal manejo de sus empresas y también negocios turbios en Rusia y quién sabe cuántas otras cosas. Bueno, y en Venezuela, ni qué decir. Estuvieron nadando en petróleo, pero se les acabó y regalaron dinero en Irán mientras que su pueblo andaba en la pobreza y sigue en la pobreza. Se les acabó el dinero y ahora no tienen ni papel del baño, literalmente. Y 1 millón de venezolanos se desplazaron a Colombia, y hoy me estaba diciendo una colombiana, muchos de ellos tienen sarampión y entonces hay un severo problema humanitario, pero también de salud pública. Bueno, termino. La corrupción puede tener muchas consecuencias, ya lo dijeron aquí, Jimena, ya lo dijeron aquí, las personas que me antecedieron en el uso de la palabra, pero también ya está deteniendo el crecimiento. Jimena dio una cifra, 2% del PIB mundial es lo que cuesta. En México se eleva al 10% del PIB, o sea, nos está costando ya el crecimiento económico. Muchas gracias. Gracias, director. Gracias a todos los panelistas, muy en especial a mi compañero de fórmula, el doctor César Camacho. Muchas gracias, doc, por compartirme y permitirme estar con usted en estos conversatorios. Y qué decir de nuestros panelistas, tanto Jimena, gracias por estar en el estado más bonito de la República, después de algunos otros como Colima o Hidalgo, pero gracias. Gracias, Fer, Mau, muchas gracias a todas y cada uno. Extraordinaria exposición. Sí puedo decir, no sabré más de los que están de este lado, pero tengo una clara visión de qué queremos llevar, a dónde queremos ir. Y quiero, permítanme también hacerlo, saludar a mi amiga y candidata a presidenta municipal de Metepec, Caro Monroy. Muchas gracias, Caro, por acompañarnos el día de hoy. Y empiezo porque soy una convencida de que el municipio es en donde pueden empezar los problemas o también las soluciones.
En los municipios empieza el desarrollo urbano, en los municipios empieza el crecimiento, en los municipios empieza la educación, en los municipios es donde empezamos a generar o somos la autoridad más cercana a la sociedad, las presidencias municipales, y yo creo que ahí también es donde tenemos que empezar. Quisiera tocar en primer lugar el tema que mencionaba Jimena y José, con el tema de lo que le cuesta al país la corrupción. En el Estado de México, por ponerles un ejemplo, el 50% de las unidades económicas, que son 4.5, creen que es desfavorable su incorporación al sistema formal, que cada una ha pasado por el 52% de las unidades económicas identificaron costos monetarios en realizar acciones relacionadas a la regularización, pero evidentemente pues fuera de lo que está en la ley. Esto nos cuesta el crecimiento económico, esto nos cuesta que los emprendedores, que en el Estado de México son alrededor de las MIPYMES de 615,000 unidades económicas las que son MIPYMES, y les cuesta no solo crecer, no solo incorporarse o crearse, sino consolidarse como unidades económicas que nos generen mucho más empleos en el Estado. Corrupción cero es cumplir la ley, nadie, absolutamente nadie por encima de ella. Corrupción cero es un compromiso ante todo personalísimo. Para que haya corrupción tiene que haber dos partes, uno que ofrece y otro que recibe. Las instituciones no son corruptas en sí. Yo soy una convencida de que la corrupción es un cáncer que le da a las personas, no a las instituciones. Y yo creo que para ahí hay que empezar. Los partidos, las iglesias, las empresas, los gobiernos son instituciones de víctimas de personas corruptas. Y también le debo decir que eso no las hace instituciones corruptas. Pueden ser, por supuesto, víctimas de personas corruptas, pero no siempre, o no podemos generalizar o hacer una institución corrupta por las personas que están. En el país estamos hoy, ya bien lo dijo Jimena, en una etapa de rendición de cuentas muy importante. No solo tenemos legislación de primer mundo, no solamente estamos en los primeros lugares en temas de legislación, sino hay señalamientos muy importantes. Y señalamientos, y no solo señalamientos, sino también acciones. Hay gobernadores en la cárcel por actos de corrupción. Estamos en un momento de etapa de rendición de cuentas muy importante, en donde todos tendremos que ceñirnos como un acto personalísimo a la transparencia y a la rendición de cuentas. Para el 20% de los electores en este país, la corrupción es de altísima relevancia para la toma de sus decisiones. Y como nunca antes, habíamos tenido candidatos presidenciales siendo lo más transparentes y hoy teniendo la posibilidad de transparentar lo que han hecho, de dónde ha venido y cómo han tenido lo que hoy tienen. Yo quisiera nada más concretarme después de esto, de no andar en el tema que todos conocemos, que sabemos, que nos duele y que segura estoy que no sabré más de los que están aquí, pero sí clara estoy con las propuestas que me gustaría llevar al Senado de la República. En primer lugar, poder licitar públicamente todas las obras y adquisiciones y servicios con monto superior a 500,000 pesos, que podamos incrementar la competencia, permitir el ahorro en las instituciones y mejorar la calidad también de las adquisiciones que tiene el gobierno. En segundo, simplificar las controversias y los juicios administrativos para mejores condiciones en la compra, sobre todo en el Estado de México. Este es un tema, el tercero, que es un tema como exdirectora de un banco de desarrollo que me parece lo más importante, que es bancarizar el 100% de las transacciones de los gobiernos y los funcionarios públicos. Mientras más tengamos esta parte de innovación y tecnología, más transparentes seremos y tenemos mucho más fiscalizado cada una de las transacciones que hacen los gobiernos con sus funcionarios. Austeridad en el gasto público, autonomía en el órgano anticorrupción, respeto irrestricto a la ley con castigos ejemplares como los que hoy estamos viendo por primera vez en el país. Y también, lo debo decir, cada político, cada joven, cada mujer, cada hombre, tiene que hacerse cargo de su parte y de su tramo de responsabilidad. Cada uno como seres humanos tenemos que hacernos responsables de nuestras trayectorias, de nuestros estilos de vida, y el gobierno tampoco puede ser papá gobierno,
ni para los funcionarios, ni para los ciudadanos. Hoy creo que estamos en un momento bien importante en donde, y lo digo también como política, y es el momento para mí preciso para decirlo, si queremos prestigiar la política, si queremos prestigiar a nuestro país, muchos de aquí han sido servidores públicos, pretenden ser servidores públicos, y más porque estamos en la Facultad de Ciencias Políticas, creo que es momento de hacer compromisos personales con la honestidad, con la transparencia, pero sobre todo con la vocación del servicio público. Habemos millones de mexicanos sirviendo al servicio público y creo que es súper importante que logremos hacerlo. Al menos este es mi compromiso personal, esto es lo que creo que podemos hacer y agradecerle muchísimo nuevamente a Miguel Ángel Osorio, a Jimena Puente, que estén aquí en el Estado de México, a nuestros demás mexiquenses, un gusto saludarlos y nuevamente muchas gracias, director, por recibirnos en esta facultad. Muchas gracias. Con el riesgo de que me vayan a regañar por levantarme, pero con la idea de estar más cerca de ustedes para poder ocupar no 10 minutos, creo que las exposiciones han sido muy valiosas, y antes de entrar a los temas directos de lo que en el diagnóstico que nos han hecho, desde el Senado y desde cualquier cámara, me refiero a lo local o al ámbito federal, tendríamos que hacer hacia futuro. Primero agradecer a esta facultad de Ciencias Políticas y Sociales la posibilidad de realizar este conversatorio. En segundo lugar, la idea que tiene César Camacho, quien conozco desde hace muchos años, una amplia experiencia legislativa, gubernamental, de servicio público, pero sobre todo con una gran sensibilidad para hacer este tipo de encuentros. Platicábamos, ¿y por qué no están aquí otras fuerzas políticas? ¿Por qué no discutimos la argumentación que tiene cada quien para hablar de un buen gobierno y para hablar de cero corrupción? ¿Por qué? ¿Por qué si se les ha invitado no acuden y no están? ¿Será que falta de ideas? ¿O será incluso que tienen poca transparencia y tienen el riesgo de ser señalados en lugares tan importantes como este? Por eso yo aplaudo esta convocatoria que hace César Camacho, creo que es muy importante. Y la tercera, agradecer la presencia de muchos invitados, senadora, diputada, candidatas, pero sobre todo la presencia de los jóvenes, mujeres y hombres de esta facultad, de diferentes facultades, porque de eso se trata. Se trata de que podamos conversar, discutir, lograr un debate que nos permita ver si lo que uno está pensando en su poca o mayor experiencia y que piensa hacer hacia adelante, estamos en lo correcto o no. Si estamos en el camino que nos va a permitir hablar de un buen gobierno. Un buen gobierno es aquel que se precia de entregar resultados, de servir bien, de garantizar la libertad de expresión, de dar los servicios de salud, de educación, de seguridad. Es el buen gobierno. Cuando se logra el buen gobierno, yo estoy seguro que se logra llegar a cero corrupción. Porque el servicio público se debe ver como una oportunidad de servir, y como se ha dicho mucho, no de servirse. Por eso es tan importante la participación social. He tenido la fortuna en mi carrera política de estar en lugares donde hemos podido llamar a la sociedad a participar. Me refiero a haber sido gobernador del estado de Hidalgo, cuando decía Alejandra que un estado muy bonito, el más bonito del Estado de México, le digo que sí, Hidalgo se desprendió del Estado de México, por eso es un gran estado el Estado de México. Y lo que yo digo es, tenemos un reto hoy por delante. Miren, si no hacemos que las y los políticos, en cualquiera del orden de gobierno,
el ámbito de responsabilidad. Respeten la ley, como lo dijo Pepe Fernández, estaríamos en el peor de los mundos. Esa debe de ser nuestra preocupación hacia adelante, porque escuchamos en discursos de algunos que dicen, yo voy a hacer, yo voy a cambiar, yo voy a transformar. No, 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 no. Tiene que sujetarse al imperio de la ley. Tiene que hacerlo por las vías institucionales y no por la vía de las ocurrencias, no por decisiones unipersonales. Eso volvería a lastimar a nuestro país. Ya lo vivimos, ya lo pasamos. Al los mexicanos y ustedes que están en esta carrera, saben que nos costó muchísimo tiempo y mucho trabajo formar nuestras instituciones que hoy tenemos. Y seguimos haciendo instituciones. Y no se debe a un gobierno o a un partido político, es el ejercicio, el esfuerzo, el reclamo y la exigencia de la propia sociedad. Hoy aquí ya se dijo de transparencia, lo dijo muy bien Jimena, es una experta en el tema. Pero en tema de corrupción se ha hecho un robusto sistema anticorrupción en el que por delante lo que tenemos que hacer nosotros es ponernos de acuerdo de quiénes van a estar al frente de estos lugares. Se llevan discutiendo 2 años quiénes van a ser el fiscal anticorrupción, el fiscal de la nación, y no se ha podido llegar a ningún acuerdo. ¿Por qué? Porque se vuelve a politizar el tema, porque unos quieren poner a alguien conocido, otros a alguien con el que haya relación, y otros quieren poner a alguien puro, y yo creo que los 3 caminos son erróneos. Tenemos que buscar a alguien que venga con la gran capacidad de estar al frente de estas instituciones y simplemente se apegue a la norma y por supuesto castigue a quien comete actos al margen de la ley. Hoy escucho con preocupación, por eso les digo el reto que tenemos en este proceso electoral, que alguien dice, yo les voy a mandar a los 3, de esos 3 va a ser porque yo los conozco. No, 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 si no es porque yo los conozco, tienen que pasar la evaluación de la propia sociedad para después llegar a las cámaras y desde ahí tomar la determinación de quiénes serán estos fiscales, para ya no estar discutiendo del tema, porque nos detenemos tanto en el tema de la corrupción, con justa razón, por estos escándalos enormes, pero nos detenemos tanto que no dejamos avanzar al país como debe de ser. El tema de la corrupción debemos ya de hacerlo, de erradicarlo, para que el país crezca con mayor facilidad, para que estos recursos que se desvían se puedan aplicar de manera eficiente y para que entonces podamos lograr el reencuentro, la unidad entre las y los mexicanos. Tenemos nosotros retos, nosotros los asumimos, se han hecho grandes iniciativas, se han hecho grandes transformaciones, pero nos falta dar un paso muy importante. Y en eso entonces quisiera yo comprometerme en este privilegio de poder llegar al Senado de la República a partir del 1 de septiembre y poder comprometer aquí en el Estado de México que vamos a trabajar para que exista un acuerdo rápido en el marco de la ley y se tenga ya los responsables de estas áreas y entonces en lugar de haber un debate en los medios exista el imperio de la ley para castigar a quien cometa actos de corrupción. Muchas gracias por su atención. Cuando uno estudia, la verdad es que poco, o sea, sí conocemos todos estos temas, pero no a una institución. Tengo la fortuna de pertenecer a un instituto federal y la verdad es que me consta que los titulares muchas veces no son los que más gozan de ser corruptos. Mi pregunta y mi súplica para ustedes que van a ser nuestros representantes, no tengo la menor duda, es que pudieran hacer algo con el sindicalismo en México, que además yo leí bastante cuando estaba en la universidad, y que es de verdad, lo digo aunque pise varios callos, es un problema. Las personas que llevan 35, 30, 28 años en las instituciones, de pronto ya no quieren regalarle ni un minuto más al instituto, que bastante hace por ellos, y llevamos generaciones jóvenes a querer tratar de cambiar eso, a querer luchar por México, por nuestro país, y nos topamos con pared, literal.
O sea, comprender porque no hay manera que nos dejen pasar, no hay manera que ellos aporten algo al instituto, y la verdad es que en ese sentido yo lo único que ruego es el fortalecimiento de la transparencia en la gestión pública, comités internos contra la corrupción que de verdad sancionen. En mi instituto tenemos un buzón de quejas y de sugerencias que nunca ven nuestros derechohabientes llegar a un buen puerto cuando están denunciando a un servidor público corrupto. Muchas gracias. Quisiera comentar que me parece excelente este ejercicio. Felicito a Alejandra, felicito a Miguel Ángel, a César Camacho, a todos los integrantes del panel. Me parece que se tocaron temas muy importantes. Dos me causan a mí reflexión. El primero, el de la participación ciudadana que referías para la elaboración de presupuestos. Creo yo que esa es una propuesta muy interesante, pero me parecería todavía mejor si se buscaran canales de participación ciudadana, no solo para la elaboración, sino también para la revisión del ejercicio del presupuesto. Esa es una propuesta puntual. La otra es el tema del respeto a la ley. Alejandra, yo como tú y como todos, pensamos que los servidores públicos son los primeros obligados a respetar la ley. Así tiene que ser, no solo por vocación, sino por mandato legal. Pero creo que en el enfoque nos estamos quedando aún un poco cortos. En los países donde hay desarrollo es porque hay un imperio de la ley y hay una conciencia social de que el respeto a la norma es lo fundamental para la supervivencia del pacto social. No debemos quedarnos solo en el retintín de que el servidor público es el obligado a respetar la ley. Lo está, por supuesto, antes y primero que todos, pero un Estado lo forma la población, la ciudadanía que referías tú. Y mientras los ciudadanos no tengamos en nuestro ADN la idea clara de que debemos respetar la ley en todas las circunstancias y sin necesidad de que haya un policía detrás de nosotros, difícilmente vamos a avanzar. Lo creo firmemente. Así es de que yo me atrevería a sugerir a los tres que serán nuestros senadores, ¿por qué no pensar en elaborar e impulsar desde el Senado de la República una gran cruzada, una gran campaña por la cultura de la legalidad de los mexicanos? ¿Por qué no sembrar la semilla, como se ha dicho 1000 veces, desde la primera escuela? ¿Por qué no continuarla en ejercicios como este? ¿Por qué no llevar ese tema a las calles, fuera de etapas de campaña, fuera de estos ejercicios, que fuera parte de la vida cotidiana de los mexicanos? Creo que así podríamos avanzar gradualmente. Se acerca el día 1 de julio, ya a pasos agigantados. Yo, como soy un soñador, quisiera que los mexicanos ese día se acordaran de Confucio y pensaran que gobernar significa rectificar. Pero también quisiera que se acordaran de Lord Bryan. Lord Bryan decía que apenas son suficientes 1000 años para formar un Estado, pero que bastan 1 hora para reducirlo a polvo. Muchas gracias. Muy buenas tardes, yo soy Javier Chimal, soy estudiante igual de la Facultad de Ciencias Políticas en 4º semestre. Si bien nuestro tema es corrupción cero, ya lo mencionaban todos los ponentes, la corrupción no simplemente se da dentro de las instituciones. Desafortunadamente, la sociedad es muy corrupta. Entonces la pregunta es muy clara: ¿qué mecanismos se deberían de implementar para que la sociedad deje de ser corrupta? Gracias. Le damos el uso de la palabra a nuestros panelistas para dar respuestas a las preguntas que se han planteado. Trato 2 o 3 y para que los demás también puedan participar. Déjame iniciar por lo que comentaba Sivanol, de esta facultad. Ivanol, perdona. Mira, el PRI es un partido muy grande
en su militancia, muy plural, como seguramente hoy lo son otros partidos políticos. Y para que tú puedas ser candidato entras a un proceso, no solo de selección, sino también de capacitación, de revisión, pero pues desafortunadamente no es solamente cuando llegas de candidato, sino el proceso es cuando te vuelves corrupto sobre el proceso de tu encargo. Lo que tenemos es sanciones, lo que tenemos es expulsión del propio militante, pero también en mi instituto político lo que hacemos es perseguir a estos corruptos y por supuesto ponerlos ante un juez para que llegue un proceso y se haga justicia respecto a la desviación de los recursos públicos que hubiera él cometido en detrimento de la propia sociedad. Es el PRI en este gobierno que está terminando el que señaló a los gobernadores que cometieron esos actos, del PRI y de otros, Les recuerdo el de Michoacán, por ejemplo, ese no hablaba de, ¿mandé? Michoacán, que no hablaba de recursos, sino de vinculación con la delincuencia. Me tocó verlo y llevarlo. O el de Sonora, que luego se les olvida a otros partidos, que hizo una gran presa y la nogalera y las caballerizas, bueno, también lo señalamos nosotros. O el de Tabasco, que desde el inicio de la administración, bueno, y a nivel municipal también. Entonces, sí es bien complejo, porque pueden presentarse con una buena carta de presentación, de inicio, incluso de antecedentes de cero corrupción, y durante el proceso cometer actos a margen de la ley. Lo que tenemos es que estar vigilando, nosotros traemos ese compromiso interno de estar vigilando a quienes se desvían, señalarlos y llevarlos ante la justicia, no esconderlos, no protegerlos como lo hacen otros partidos políticos, o incluso como otros, que no solo no los señalan, no solo los llevan ante un juez, hoy son parte de una campaña político-electoral, hoy están al lado de un candidato a la presidencia de la República. Entonces, esa es la diferencia y nosotros seguiremos trabajando para evitar corrupción dentro de nuestro instituto político. Yo estoy convencido del tema de hacer más gobierno a través de más participación de la sociedad. Yo soy de los que creo que la política se hace de abajo para arriba, y de abajo para arriba quiere decir que la sociedad sea la que imponga las políticas públicas, que podamos acercarnos más, pero de verdad, que podamos crearlas con ellos, y no solo escucharlos, no solo llamarlos a participar como hoy, sino además retomarlas y poderlas hacer políticas públicas o leyes. Y es así entonces como vamos a evitar que haya corrupción de un lado y del otro. Sí, efectivamente dentro de nuestra sociedad hay corrupción, pero los primeros obligados en no hacerlo deben ser los funcionarios públicos. Tenemos que ir sobre ellos para que así permeen la sociedad y para que no haya alguien que sea cómplice dentro de la sociedad de los actos de corrupción de un funcionario público. Estoy completamente convencido de que debemos de llamar desde los inicios de un joven, no solo en la casa, sino en la escuela misma, a esa cultura de la legalidad, a lo de los valores, a hacer una sociedad que piense en favor de México y no en detrimento de nuestro país. Sí, yo retomo completamente lo que ha dicho el licenciado respecto a que tenemos que hacer un verdadero esfuerzo por la cultura de la legalidad en este país, pero poniendo el ejemplo los que tienen una responsabilidad como funcionarios o como servidores públicos. A ver, dejo para… A ver, yo, Ivanov, muy rápido. En el PRI hay una comisión anticorrupción, está en nuestros estatutos, también lo voy a decir, el doctor Camacho cuando fue presidente del Comité Ejecutivo Nacional, así lo implementó y también nos ayudó a que el 30% de los jóvenes tengamos hoy la participación en las candidaturas. ¿Qué hacer para que el PRI no sea corrupto? Pues empezar a los que tenemos la oportunidad de empezar desde chavos trabajando por estas causas, pues hacerlo una decisión personal, como lo dije ahorita. ¿Y qué mecanismos implementar para que la sociedad no sea corrupta, Javier? Pues yo creo que desde la casa, yo creo que empieza en nuestra casa, con nuestras familias, en un tema de educación. Es más, los jóvenes salen, se echan las caguamas en la calle, ¿no? Y llega la patrulla y sale la mamá y dice, oiga, no se lo lleven porque es mi hijo. Pues ¿cómo?
Yo creo que es una decisión de cada una y cada uno de nosotros, que sí tenemos que hacerlo, que tenemos que llevarlo a nuestras casas, que por supuesto los que somos servidores públicos tenemos una doble responsabilidad, pero empieza en nuestras casas. Y el tema de Rosalinda es un tema que tenemos que trabajar. Yo coincido muchísimo con lo que dice el licenciado Osorio Chong, es de abajo para arriba, y quienes estamos picando piedra, que nos dan la oportunidad de estar en alguna institución pública, aunque sea un cargo muy pequeño, desde ahí tenemos que empezar, de abajo para arriba. Muchas gracias. Alonso Rodríguez pregunta a Jimena Puente, ¿cuál es el próximo y primer desafío de la transparencia y cuáles deben ser sus límites, si acaso deben tenerlos? ¿Sí se escucha? Sí. Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que tenemos un gran desafío, ya tenemos una ley. La clave de lo que sigue es la implementación, que esa ley se aplique a todas las autoridades en todos los niveles, nivel federal, nivel estatal, pero sobre todo, así como se ha mencionado, la importancia de la participación de la ciudadanía, de los municipios. Tenemos que llevar mayor transparencia a todas las autoridades, a todas las responsabilidades en los municipios. Segundo, bueno, pues tratar también de mejorar estos indicadores y de hacer la transparencia, por ejemplo, y atendiendo la pregunta de Rosalinda, la transparencia y los sindicatos, que son también los que pues son iniciales en esta ley, que no estaban como sujetos obligados y debemos de incidir en ello. Y yo recalcaría no solamente, y aquí es el foro para señalarlo, la participación ciudadana a través de la elaboración y de las políticas públicas, no solamente a través de recibir las propuestas. Tenemos que llegar a un verdadero gobierno abierto, donde la ciudadanía sea la que diga qué prioridades se tienen, qué problemas se van a resolver y estén trabajando conjuntamente con las autoridades en todos los niveles. La ciudadanía participando no solamente en el diseño de esas políticas, sino también en la evaluación y en la supervisión. Creo que necesitamos llegar a ese compromiso y sobre todo el Estado de Derecho, ¿no? El Estado de Derecho no solamente como cumplimiento de una norma, sino como respeto, como un valor que debe de ser compartido entre la sociedad y las mismas autoridades. Bueno, para que el gobierno funcione mejor, la política no hace magia, eso también hay que decirlo. La política no hace magia, no es ganar una elección y decir ya mañana se soluciona el problema. Creemos firmemente, estoy segura que hablo por los que estamos de este lado aspirando al Senado de la República, porque somos 4 los que estamos aspirando al Senado de la República. Y la verdad es que sí debo decir que para mí lo más importante para que el gobierno funcione es que la sociedad se involucre, que vean a sus candidatos o que vean a parte del gobierno o ir a hacer un trámite y lo primero que dicen es, ay no, qué flojera, ¿no? Voy a ir a una oficina de gobierno, ay no, otra vez, me toca ir a enfrentar al gobierno, no, sino ser aliados. Y para eso también hay un poco que romper estereotipos, pero romper inercias y resistencias yo creo que es lo más complicado que tenemos. Tanto de este lado, lo digo, como joven fui presidenta municipal de 25 años y la verdad es que no es nada sencillo nadar contracorriente. Lo que sí es cierto es que necesitamos a muchos más involucrados en el gobierno, a muchos más jóvenes interesados en la solución y no solo en la comodidad de la crítica, porque está todo dar la comodidad de la crítica, pero pasar a la acción y sumarse a hacer la diferencia es lo que verdaderamente puede hacer la diferencia, porque podemos tener, ya lo dijo Jimena, la mejor legislación y tener las mejores reformas, pero de nada sirve si no tenemos servidores públicos y personas comprometidas con el servicio. Muchas gracias. Para cerrar este primer bloque de preguntas, Ivonne Lino pregunta a Miguel Ángel Osorio, ¿qué faltó en este sexenio para convocar a una mayor participación social en la prevención de la violencia y la delincuencia? Miren, tuvimos un gran programa de la prevención de la violencia en el país y tal vez lo que nos faltó es informarlo de mejor manera. Saben ustedes que este programa está hecho por universidades, por organizaciones de la sociedad civil, la propia UNAM formó un grupo que nos estuvo llevando la evaluación de este programa
Y déjenme decirlo incluso de otra manera, hoy estuvimos en un encuentro de política exitosa en esta materia aquí en Toluca, y el resultado fue muy positivo. Donde antes había pandillas, drogadicción, violencia intrafamiliar, violencia contra las mujeres, hoy son polígonos, colonias, comunidades que están en otra circunstancia totalmente diferente. Hoy a los jóvenes que se drogaban se les atiende, no se les criminaliza. Hoy a la violencia que se generaba en las casas se llegó a platicar a cada hogar para ver dónde se rompió el tejido social y cómo restablecer la convivencia, cómo se generaba el interés por el vecino, por los que forman parte del entorno de la comunidad, y logramos y tenemos ejemplos muy buenos desde Durango hasta el Estado de México, hasta Yucatán. Yo lo que creo es que es un gran programa, fue un gran programa, existe este programa. Creo que no debemos de pensar que solamente el tema de seguridad se va a arreglar con más policías, con más instituciones de seguridad, con más patrullas. Sí es un tema muy importante, hay que enfrentar lo que estamos viviendo, pero tenemos que apostarle a la prevención de delito. Y créanme, es uno de los mejores programas, por lo menos personalmente me siento muy satisfecho de él, y conste que lo digo, no lo hicimos nosotros, lo hizo la propia sociedad. Gracias. Va a ser un gran reto trabajar en el Congreso de la Unión con todas estas propuestas para cristalizarlas, para materializarlas, para llegar también a la simplificación administrativa, que creo, Alejandra, es un tema por ahí pendiente, que no nos dé flojera acudir a hacer un trámite, sino que sean ágiles, que sean oportunos, que sean transparentes, que podamos utilizar también mayores herramientas tecnológicas, y comentar lo que me parece una responsabilidad para todas y para todos en nuestro país. Estamos todas y todos los mexicanos ante una disyuntiva muy importante: saber qué rumbo le queremos dar a nuestro México, qué rumbo le queremos dar hacia el futuro. Aquí tenemos a candidatas y candidatos con una gran experiencia probada y con un gran sentido de responsabilidad y amor por México. Me parece que no solamente en iniciativas en el legislativo, que va a estar precisamente en la cristalización de continuar con la transparencia de nuestro país, de continuar fortaleciendo y poniendo en práctica efectivamente lo que el licenciado Sorocho mencionó, ese compromiso que hizo ante todos nosotros de el cumplimiento de las instituciones en nuestro sistema para el combate a la corrupción. Y me parece que como ciudadanas y ciudadanos tenemos que asumir esa responsabilidad, que el combate nos toca a todas y a todos, en nuestro ámbito, como ciudadanos, como autoridades y también en el sector privado. Podemos hacer de nuestro país un país mejor, reflexionemos nuestras acciones y tomemos la mejor decisión. Muy emocionada de estar en este conversatorio con todas y todos ustedes, y sobre todo reiterar esta invitación para lograr un Congreso abierto. Un Congreso donde se legitime ante la participación, no solamente una vez de la ciudadanía, no solamente con las propuestas, sino constantemente también en la evaluación de la implementación de esas políticas públicas. Y bueno, pues deseándoles muchos éxitos de verdad en este camino al Senado de la República, y con un gran compromiso también por nuestro país. Muchas gracias. Se dice, gobernó ininterrumpidamente de 1876 a 1910. En 1911, cuando vio que ya no podía hacer nada, agarró el Ipiranga y se fue del país. Pero no es cierto, porque entre 1880 y 1984 dejó a su compadre Manuel González, y entonces pues él lo dejó como títere, pero lo dejó a cargo del gobierno, y cuando regresó pues le entregó el escritorio y le dijo: oye, compadre, yo aquí en este cajón tenía centenarios y nada más me dejaste uno.
le dijo Manuel González, ay, perdón, es que se me olvidó llevármelo. ¿No? O sea, te quería dejar limpio el escritorio, ¿no? Bueno, el problema es que se trasladó, hay desde luego rupturas del sistema político mexicano con el porfiriato. Indudablemente, el porfiriato fue un régimen de los amigos y para los amigos. El régimen de la revolución lo que hizo fue una política de masas en que pudieron representarse los campesinos, los obreros, creó instituciones, etcétera. Pero pues ustedes saben lo que significa el verbo carrancear, ¿no? Con carranza, carrancear quiere decir robar, ¿no? Entonces el porfiriato estableció un puente y nos heredó el problema de la corrupción. Si hoy estamos hablando de eso, es que es un problema histórico, y especialistas en la materia, historiadores, tanto mexicanos como norteamericanos, pues nos dicen que es un problema histórico. Entonces, tiene raíces profundas. Decía yo en mi primera intervención, es un problema endémico. Entonces no es tan sencillo porque se ha vuelto una costumbre. Entonces, hoy aquí estamos pensando cómo abatirlo, pero pues todos hemos tenido que entrarle con el policía, con los trámites, por un sinfín de cosas que los mexicanos resolvemos a través del problema del tema de la corrupción, ¿no? ¿Cómo combatirla? Primero, simplificando los trámites. Eso es bien importante. Si antes los pasaportes se hacían o los sacabas por la vía chueca, ahora hacerlos más expeditos. El asunto de las licencias, lo sacas más rápido hoy y no tienes que pagar mordida por esos. El asunto está en el tránsito, ¿no? Oiga, no se lleve mi coche porque, bueno, pues es que la grúa ya lo fotografió. No, pues prefiero pagarle a usted, ¿qué tal si nos quedamos en 300 pesos y no se lleva mi coche? Bueno, esa es la realidad, esa es lo que vivimos, no estoy diciendo cuentos. En la Ciudad de México se ha vuelto un problemón porque en las delegaciones la corrupción se ha vuelto endémica para sacar permisos, para sacar, si quieres poner un negocio tienes que entrarle, si quieres hacer una construcción tienes que entrarle, etcétera, ¿no? Por eso el PRD está en serios problemas en la Ciudad de México. Es decir, lo que durante muchos años se le achacó al PRI, resulta que hoy es un mal, como lo ha dicho el licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, es un mal que se extiende en todos los partidos políticos. Simplemente el exgobernador de Sonora, Guillermo Padres, bueno, pues hizo de Sonora un verdadero y propio latifundio, era de él Sonora. Entonces, otra cuestión fundamental, educación cívica, educación para la legalidad, pero también educación cívica. Y quiero señalar lo siguiente, hay muchos estados en la República donde los institutos electorales se llamaban Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, y se daban muchos cursos, muchas vinculaciones con las distintas organizaciones, y eso lo controlaba y lo organizaba el IFE. Bueno,
Pues resulta que a la hora de la reforma electoral se le quita la función de la educación cívica al IFE y se le da a los estados. Entonces hoy una es la educación cívica que se da en Yucatán y otra la que se da en Sinaloa. Esa es una aberración, se tiene que corregir. Otra cuestión, cuando manejamos el concepto sociedad civil, aguas, que así como en la política hay demagogos y charlatanes, también en la sociedad civil, y lo digo abiertamente, hay demagogos y charlatanes, y que han hecho dinero al amparo de presentarse como representantes de los ciudadanos, cuando no lo son, pero es una forma muy fácil de pegarle al gobierno y recibir dinero, como los becerros que toman leche y le pegan de topes a la pobre vaca. Bueno, otra cuestión. Miren, me preocupa que en estos días, creo que fue ayer o antier, en Ciudad Guzmán, una punta de vándalos agarró a golpes a unos marinos que iban a cuidar el orden. Los marinos se portaron gallardamente y no soltaron balazos, no golpearon a la gente, pero esta gente, aparte de golpearlos, dejó inscritos Cártel Jalisco Nueva Generación. O sea, hay gente que ya está del lado de los cárteles, es una especie de narcopopulismo. Eso es gravísimo, porque se está dando en varias partes de la República que la sociedad está del lado de los narcos. Eso es gravísimo, porque eso es lo que pasó en Colombia y tardó mucho tiempo en reeducar a la gente. Se puede, claro que sí, en Italia se pudo revertir ese proceso degenerativo, pero no dejemos que nos suceda. O sea, hay que romper con los círculos viciosos y hay que crear círculos virtuosos, ganarle terreno a la delincuencia y ganar esos espacios públicos para nuestra convivencia civilizada. Eso es todo. Casi ya 200 años. Me da mucho gusto nuevamente que estén tantos jóvenes de esta gran universidad autónoma del Estado de México, y aprovecho la presencia de ustedes para decirles efectivamente, como se ha venido comentando, que ustedes son parte fundamental de lo que va a ser el resultado del 1 de julio. Y más que hablarles de las propuestas que pudiéramos llevar al Poder Legislativo, yo lo que quisiera invitarles es un acto de reflexión profundo. Que ustedes que estudian ciencias políticas, la mayoría, y sociales, puedan ver cómo se ha ido construyendo nuestro país, cómo con el esfuerzo de sus padres, de sus abuelos, de muchas generaciones hemos ido avanzando, con todos estos problemas que el doctor Fernández nos decía, gobiernos corruptos, de gobiernos que se manejaban de manera siempre al margen de la ley, pero con todo eso la sociedad ha podido avanzar y avanzar y avanzar. Somos una gran nación. Pero cuando hoy en este proceso electoral alguien se presenta, o algunos se presentan y dicen, voy a reinventar el país, voy a modificar de la noche a la mañana las cosas y encontraremos entonces que todos vamos a tener dinero, todos vamos a tener calles pavimentadas, agua potable, drenajes, electrificaciones, con un desconocimiento absoluto o con una demagogia que quiere llegar a lo profundo del pensamiento y del corazón de las gentes, engañarlas sabiendo que eso no se puede lograr. ¿Es de verdad para preocuparse que se piense que se puede reinventar? Yo creo que hay que fortalecer lo que tenemos. Por ejemplo, la propuesta que decía Jimena o el doctor Fernández respecto
al civismo, yo creo que el civismo debe de estar, la materia, tiene que estar desde que entras a la escuela y si pasas hasta que seas universitario, hasta que tengas la licenciatura, y si vuelves a ir por una maestría, un doctorado, tiene que estar la carrera, tiene que estar la materia. Eso yo creo que nos va a ayudar mucho como sociedad. Pero son cosas que sí se pueden hacer. Pero caer en las mentiras que de una manera sistemática se están haciendo hoy por solo la ambición del poder, creyendo que se puede engañar a todas y a todos, estamos corriendo un gran riesgo. Decía el doctor Fernández, Venezuela ya pasó por este proceso. Pero Venezuela, ¿cómo pudo engañar tanto tiempo a su población? Repartiendo mucho dinero. Tenía un bono petrolero, tenía mucho petróleo y le permitió pues, aguantar siguiendo repartiendo. Hoy no hay petróleo, hoy hay mucho billete, mucho, pero no hay artículos para comprar. Y no los hay por gobiernos populistas, gobiernos que se dedicaron a repartir el recurso de una gran nación que podía ser hoy una potencia mundial. Yo les llamo a la reflexión, al entender que para que las cosas caminen hay que organizarnos, hay que participar, hay que enterarnos, no podemos estar reinventando nuestro país cada 6 años, tenemos que seguir fortaleciendo instituciones y tenemos que saber escuchar y hacer cada día más gobierno con la participación de los jóvenes, con la participación de la sociedad civil. Hablarnos claro, hablarnos de frente, sancionar a quien incumpla la ley y darle oportunidad a quien haga bien las cosas. Yo les agradezco mucho su atención a todos. Gracias, estimado Marco, pues estoy muy contento y muy agradecido con ustedes por el tiempo que nos han regalado, por quienes a través de las redes sociales se hacen presentes y en una posición proactiva participan también en este foro. Gracias a la Facultad de Ciencias Políticas, que también es mi facultad, y a su director, gracias al Instituto de Administración Pública del Estado de México, sin duda el mejor instituto de administración pública de todos los estados del país. Soy un convencido que la Constitución es la expresión jurídica del poder democrático. Denme oportunidad de explicarlo. Se han ensayado muchísimos conceptos de la Constitución, este es uno más, porque el poder democrático no solo entraña asumir una responsabilidad pública por la vía electoral, legítima, correcta, mayoritaria, sino ejercerlo en forma democrática. Y ejercer democráticamente el poder es someterse a la Constitución, someterse a la ley y entender que también hoy uno de los signos de los tiempos en política es la redistribución del poder. Me explico porque durante muchos años en este país, y en ello no me voy a ocupar mayormente, durante mucho tiempo hubo un verticalismo en el ejercicio del poder en el que entre los ámbitos de gobierno el gran actor era la federación y de entre los poderes el gran poder era el ejecutivo. Las condiciones del entorno, las de dentro y de fuera, nos obligan a que haya una redistribución del poder para que éste se equilibre. Y en ese orden de ideas debe haber en lo horizontal un mayor diálogo entre poderes. Pero uno de los tres tiene funciones perfectamente definidas por la Constitución y las leyes, que es el Poder Judicial, al que, por cierto, en 1994 le dotamos en la Constitución de un par de mecanismos para cuidar el apego de todas las autoridades a la Constitución, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Pero estas están sujetas a normas, diríamos, rígidas, tasadas, no es sencillo moverse. Pero los dos poderes que sí tienen márgenes de maniobra más amplios, que ejercen el quehacer público con mayor flexibilidad, son el legislativo y el ejecutivo. No es buena idea que el legislativo frene indiscriminadamente al ejecutivo, pero sí me parece una buena idea que pondere, que considere, que equilibre, que evite excesos en el ejercicio de un poder que, según se dice, como un juego de palabras, el poder per se puede corromper,
pero el poder absoluto puede corromper absolutamente. Para eso es justamente la división de poderes llevadas al ámbito de lo federal, para que haya un diálogo republicano entre ellos. Y por ejemplo, me parece que nos perdimos de mucho cuando quitamos de la Constitución la obligación del presidente de estar cerca del Congreso, no solo de ir a rendir el informe, sino de tener una relación permanente, de diálogo fecundo, de entendimiento claro, en una actitud de respeto republicano y no como degeneró el informe de gobierno en una jornada de gritos y sombrerazos, de monólogos sucesivos y de nulo acuerdo. Me parece que esa no es muy buena idea. Creo que también hay que facultar al Congreso a efecto de formular señalamientos que entrañen el ufincamiento de alguna responsabilidad, fundamentalmente política, a quienes trabajan en el Ejecutivo Federal. Hoy, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo, que hace 30 años, poco más de 30 años, se estableció como una obligación del Ejecutivo, el Congreso, la Cámara, solo da una opinión, cuando el Congreso, me parece, tiene que eventualmente ratificar el plan de desarrollo. Es decir, no solamente opinar, porque la opinión es absolutamente no vinculante. Dos cosas más en este orden de cosas. El Senado participa en la ratificación de los tratados internacionales, pero no participa en la negociación. Es decir, el Senado solo tiene dos opciones, ratificar o no. En consecuencia, si el Senado, porque ese es el origen de esta Cámara, representa a la Federación, a la Unión, vale la pena considerar la posibilidad de que el Senado participe con la fuerza de su pluralismo y el apoyo de los estados en la elaboración de los tratados que más temprano que tarde van a formar parte del orden jurídico nacional, con una cuestión que es muy importante y que no es de toda la vida, sino de 2011 para acá, la nueva jerarquía del orden jurídico. Me explico. Los tratados internacionales tienen jerarquía exactamente debajo de la Constitución. O sea, estamos hablando de normas jurídicas de gran entidad normativa, de modo que si el Senado y la Cámara participan en la elaboración de leyes, ¿por qué no permitir que el Senado participe en la negociación de un documento que va a ser obligatorio y vinculante para las autoridades, y no solo para las autoridades, para los ciudadanos? Esto es por lo que hace a la relación horizontal entre legislativo, ejecutivo y judicial, pero creo que también se tiene que replantear la relación entre federación, estados y municipios. El gran protagonista, lo dije, de la vida nacional era la federación. ¿Qué decir de los estados? Muy poco, y de los municipios casi testimonial su participación. Se ha ido abriendo paso, sobre todo el municipio mexicano a partir de la reforma de 1983, pero quiero recordarles que el año próximo se van a cumplir 500 años del primer municipio en América, justamente en lo que hoy es México, la Villa Rica de la Veracruz. Entonces, el mejor homenaje al municipio mexicano creo que puede pasar por una profunda reforma al municipalismo, no para hostilizar a los estados y a la federación, sino para articular de mejor manera las facultades de unos y otros, porque quienes hemos tenido la oportunidad de servir en un municipio estamos absolutamente seguros que se le tiene que fortalecer, porque es el ámbito de gobierno que tiene la mayor demanda de reacción inmediata a las necesidades de la gente. Por lo tanto, creo que el reto para evitar disparidades o desequilibrios, porque si hoy la federación sigue siendo mandamás, grave sería que ahora pretendiéramos que lo fueran los municipios. El reto es equilibrar, es distribuir la competencia entre los tres ámbitos de gobierno, de modo que, por ejemplo, a nadie se le ocurriría que la seguridad nacional no estuviera en manos de la federación, por supuesto, y exclusivamente en manos de la federación. Entonces, hay tres tipos de facultades claramente definidas: las facultades exclusivas, las facultades concurrentes y las facultades coincidentes. No los voy a bromar con cuestiones jurídicas, lo que digo es, el reto es equilibrar
de modo que el ejercicio de las facultades de mayor impacto ciudadano lo tengan los municipios, que las facultades que son la bisagra entre lo local y lo federal la tengan los estados y la federación tenga aquellas que articulan los tres ámbitos de gobierno. En pocas palabras, es un nuevo sistema de distribución competencial. Perdón el dato, en la Constitución de 1824 no hubo ni una mención de esto. En la del 57 y en la del 17, pálidas menciones que se han ido lamentablemente perdiendo con el paso de los años, con una modificación reiterada al artículo 73, por cierto, el más reformado de nuestra Constitución. ¿Cuál ha sido el problema? Que se ha reformado aisladamente, no con una visión de conjunto, es decir, dicho coloquialmente, quitando y poniendo parches, en lugar de tener una visión general que llegue a un nuevo esquema de competencias. Dos cosas más. La gobernanza, a decir de los que saben, entraña la participación de la sociedad, de las organizaciones de la sociedad civil, de la academia en la tarea delicada de gobernar. Parece frase hecha, pero la política es tan delicada que no hay que dejársela solo a los políticos. Este tipo de foros y los mecanismos permanentes de participación ciudadana son indispensables para lograr una buena gobernanza. Tiene que ver, por ejemplo, ya se dijo aquí, con el auspicio de los consejos ciudadanos, sin con ello abdicar de la responsabilidad que es pública, sin trasladarle la responsabilidad a quienes de buena fe participan, proponen y promueven. Para terminar, dos cosas para terminar. La administración pública muestra urgentes necesidades. Lo primero que yo querría sugerir es subrayar el imperio del Estado de Derecho. Los estados más avanzados, los estados democráticos, son estados, sólidos estados de derecho. Los primeros que tenemos que someternos al imperio de la ley somos los que hacemos la ley, por elemental congruencia. Por lo tanto, me parece importante que en este orden de ideas haya llaneza, ya aquí se dijo, sencillez, prontitud, permanente tarea de mejora regulatoria para que no sea una maraña legislativa. A veces, en algún momento parecía broma y acabó siendo muy serio. Yo me atrevo a decir que ni el mejor legislador de este país sabe cuántas leyes están en vigor. No lo sabemos. Es decir, hay leyes que tienen vigor jurídico, vigor formal, pero no sirven para nada. Esas leyes hay que sacarlas del orden jurídico, hay que abrogarlas. Y las leyes son obra humana y hay que estar en permanente estado de revisión a fin de que no se queden atrás. Junto con esto, me atrevo a poner sobre la mesa la reivindicación del servicio público. Recuerdo muy bien que una reforma en el 83 quitó de la Constitución la diferencia entre empleado y funcionario público, así era. Y todos somos servidores públicos, independientemente que trabajemos en el judicial, en el legislativo, en el ejecutivo. Me parece muy afortunado. Es decir, la reivindicación tiene que ser la recuperación del orgullo por ser servidor público, de que no sea una opción que es la última cuando uno busca una oportunidad de trabajo. O sea, trabajar en el gobierno, en la administración pública, debe ser tinte de orgullo y de satisfacción. No es la última oportunidad ni convertirse en alguien que espera religiosamente su cheque cada 15 días. Tiene que imbuirse de un verdadero espíritu de servicio, porque luego se nos olvida que aún los servidores públicos, parece una obviedad, somos ciudadanos. Y si estamos tras una barandilla, debemos acordarnos que con qué tipo de actitud nos debe tratar el agente de tránsito. Es decir, allí somos servidores públicos, pero ante el agente de tránsito, él es el servidor público y nosotros somos el ciudadano. Tratemos a la gente en nuestra condición de servicio de servidores públicos como nos gustaría ser tratados en nuestra condición genérica de ciudadanos. Y para terminar, la transparencia y la fiscalización le imprimieron calidad a la representación política. Es decir, el hecho de que ejerzamos cargos políticos en virtud de un mandato popular es correcto, es legal, es legítimo, pero cuando se hace sabedores de que nos desempeñamos en una vitrina, en
en un escaparate, las cosas cambian. Un elemento que ha impreso fuerza a la rendición de cuentas es la transparencia, justamente. Y yo creo, porque oigo mucho, que algunos consideran el fenómeno de la corrupción como expresión de fatalismo. O sea, es así y así seguirá siendo de por vida. Me parece gravísimo bajar los brazos y considerar que es un fenómeno endémico, que es un asunto irreversible. Claro que se puede revertir. Y la primera instancia de reversión es hacer conciencia, cada uno, del daño terrible, porque mella la convivencia social. Donde quiera es grave, pero cuando la corrupción aparece en el ámbito del servicio público, se multiplica la gravedad. En consecuencia, todo aquello que podamos hacer para fortalecer un sistema nacional anticorrupción, que ya está diseñado, está prácticamente completo, el entramado jurídico y el institucional, lo voy a decir porque no me la puedo aguantar, y la mezquindad de algunos partidos políticos ha sido la que no ha permitido que se concrete, que se nombre a las personas, que se pueda poner en operación un sistema diseñado con inteligencia y creado con responsabilidad política, y lo digo con claridad, cuya creación no corresponde a un solo partido político. La creación corresponde a muchos y es una buena muestra de que la política puede ser totalmente eficaz. Creo que una nota en este ámbito que tiene que ver con la Cámara, hay que rediseñar el formato de juicio político. Lo digo con claridad, casi cinismo. El trámite para juicio político está hecho de modo que no se use nunca. Es tan complicado, son tantos los recovecos que hay que por los que hay que transitar para llevar algo a juicio político, que uno en la etapa 38 de la primera fase desiste de hacerlo. Es decir, el juicio político es una sanción política, es porque diríamos que la gravedad, el peso del juicio político es que es una sanción ética política que a la persona enjuiciada la hace prácticamente terminar su vida política, que no impide el fincamiento de responsabilidades de orden administrativo, de orden penal. Lo que quiero decir es que todos estos trámites a cargo de la Cámara de Diputados, y créanme que los conozco, están hechos para no llevarse a cabo. Hay que depurarlos, hay que hacer que se conviertan en instrumentos ágiles, porque al final son vehículo para la transparencia y para la rendición de cuentas. Yo termino expresando absoluta gratitud, como dije, primero a ustedes, a la facultad y a mis amigas y amigos panelistas. Gracias a Jimena, que es no solo una experta en estos temas, sino una mujer que ha hecho de esto causa de vida no solo institucional, sino personal. Gracias a Pepe, antiguo amigo profesor, que es alguien con una sólida formación académica, pero perfectamente aterrizado en la realidad. Gracias a Fernando Alberto, que estos y otros son sus temas, porque lo que desea es un gobierno eficaz y él insiste mucho en el rediseño de la administración pública de ese tamaño. Gracias a Mauricio Valdés, que ha sido alguien que ha estudiado estos fenómenos, ha escrito sobre ellos, pero también los ha llevado a la práctica en sus ámbitos de responsabilidad como presidente municipal, diputado, senador y ahora brillante presidente del Instituto de Administración Pública. Gracias a mi amiga querida y respetada y admirada Ale del Moral, que es una mujer afanosa, que sabe de esto porque lo practica y convierte los retos en oportunidades, y a mi muy respetado, querido y admirado amigo Miguel Ángel Osorio, que para mí es un referente no solo de la política nacional, sino de la amistad franca y del servicio a la patria. Gracias, querido Miguel. Gracias a todos, gracias. Pues no nos resta más que agradecer a los expertos y los candidatos al Senado su presencia en estos encuentros universitarios. Muy buena tarde, por su presencia, buena tarde. Policías, para que ellos cuiden de nosotros, con 19 reformas y una ley nueva para mejorar nuestros hábitos sociales. Sanar al policía.